Esto le ocurrió a mi papá, aproximadamente hace unos 10 años. Pasó en la carretera que lleva a un pueblito llamado Paso del Toro, que está ubicado en Veracruz. Él lleva siendo custodio de transportes desde hace mucho tiempo. Para los que no sepan la labor, el custodio maneja un carro normal y vigila que los camiones con ciertas mercancías lleguen a su destino. De vez en cuando nos platicaba una historia curiosa o descabellada de los viajes que hacía, pero un día llegó con una cara diferente. Se sentó a comer y nos dijo a mi madre y a mí: "No van a creer lo que me pasó. Es más, yo todavía ni siquiera puedo creerlo". Contó que estaban a una hora de llegar al pueblo El Paso del Toro. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Mi papá iba con un compañero con el que se turnaban para conducir y descansar periódicamente. Detrás de ellos iba el transporte. Todo transcurría normal. Mi papá nos contó que en esa oportunidad a él le tocó descansar, por lo que estaba viendo unos discos que tenía para poner música y hacer más ameno el camino, cuando de repente notaron que el camión les empezó a prender y apagar las luces. No entendían qué era lo que estaba pasando, porque lo hacía de manera repetitiva, hasta que se dieron cuenta del motivo. Cuentan que se podía ver al fondo, en medio de la carretera, a una persona, y que conforme más se acercaban, podían verla más a detalle. Era una mujer con la piel pálida y descalza. Tenía su cabello negro que le llegaba a los hombros y le tapaba gran parte de la cara. Tenía un vestido café maltratado. Parecía que le había pasado algo. En un momento habían pensado en detenerse, pero lo descartaron de inmediato. Cuando al acercarse más, vieron que no estaba tocando el piso, y en eso empezó a zigzaguear de un lado a otro de la carretera. Al parecer quería sacarlos del camino. Con todas sus fuerzas de voluntad siguieron de frente, y en un momento antes de llegar a esa mujer, esta desapareció. Simplemente se desvaneció. ¿Qué era esa madre?, gritaba el compañero de mi papá, el cual estaba eufórico. Mi padre nunca fue creyente de lo paranormal, pero ni siquiera él le podía explicar qué era lo que había pasado. Él empezó a calmar a su compañero lo mejor que pudo, pero este empezó a llorar. Ya llegando al pueblo, la euforia ya había pasado, pero seguían muy sensibles. Y cuentan en eso que todos los animales del pueblo, tanto perros, gatos, borregos, se les quedaban viendo al auto de ellos. Entre los nervios llegaron a un punto de descanso para camioneros, y ahí por fin pudieron platicar con el otro camionero, que también estaba con los nervios de punta. Mi papá trataba de convencerlos de tratar de olvidar aquello, pues solo estaban en una parada rápida y debían seguir su camino hacia su destino. En eso la mujer lugareña que les estaba vendiendo el café les preguntó qué fue lo que les pasó, y ellos le contaron todo. Cuando terminaron de hacerlo, la señora les dijo lo siguiente: "Si yo fuera ustedes, no me iría esta noche". A lo que ellos preguntaron el por qué. "La muerte está arriba de su carro, muchachos. Por eso los animales los ven así. Si se van esta noche, quizás no lleguen a su destino. Les recomiendo que mejor esperen a la luz del día". Con los nervios que todos tenían encima, decidieron esperar y descansar. Ya cuando eran las 8 de la mañana, un compañero de otro servicio los alcanzó y les preguntó qué les había pasado, a lo que ellos solo le respondieron que estaban cansados y decidieron quedarse a dormir ahí. Entonces, su compañero les dijo algo: "Qué bueno, porque en la madrugada hubo un accidente más adelante". Y efectivamente, cuando salieron del pueblo y retomaron el camino, y más adelante, pudieron ver los cuerpos a la orilla de la carretera, cubiertos con una manta. La muerte al final sí cobró la vida de alguien esa noche. ¿Habrán visto a la misma mujer?, se preguntaron, pero no querían saber la respuesta, al saber que también algo les pudo haber pasado a ellos. El compañero de mi papá duró mucho tiempo con un trauma debido a esa experiencia. Mi papá me platicó que la última vez que lo vio, este compañero le dijo que no podía estar en la oscuridad ni cerrar los ojos cuando se bañaba, porque pensaba que esa mujer se le podía aparecer de nuevo. Por el contrario, mi papá solo lo guarda como una anécdota, a la que simplemente no le puede dar una explicación.
Trabajo en una paquetería que su centro está en el puerto interior de Silao, en Guanajuato. La cuestión es que las rutas de recolección y entrega son en León, así que para llegar de Silao a León tienes que agarrar un tramo de carretera como de 25 minutos. Y esta carretera es de las transitadas. Son 4 sucesos que me pasaron ahí. La primera es que yo había terminado mi ruta de recolección en León y me dirigía hacia Silao. Acabé casi a las 8 de la noche. Ya estaba oscuro a esa hora. En eso me tocó que me pararan en un retén, y cuando el federal de camino se dirigió hacia mí, me preguntó sobre las 2 personas que traían la cabina. Cabe señalar que estas camionetas son las mismas que se usan para los pasajeros y paseos turísticos, solo que adaptadas para la carga, y solo pueden ir el conductor y el copiloto en la parte de adelante, y en la parte de atrás solo están las charolas para poner paquetería. Y a mí se me hizo raro que me preguntara eso, porque yo siempre andaba solo. Pero después me dijo algo que me sacó mucho de onda. Me dijo que las personas iban paradas mirándome y que eran personas mayores. Cuando le dije que iba solo, el federal se asustó mucho más que yo. Estaba pálido. Lo segundo es algo parecido. Esa vez iba a exceso de velocidad, como a 135 kilómetros, porque se me había hecho tarde por la lluvia que había caído en León, y la patrulla de caminos me detuvo. Yo pensaba que me habían parado por el exceso de velocidad, pero el policía me dijo algo que sí me asustó. Tu copiloto estaba sacando la cabeza y parte del cuerpo por la ventana. Cuando me dijo eso y al ver mi reacción, él también se sorprendió, porque no había forma que yo bajara la ventana si estaba lloviendo. Hasta él se asomó para ver el piso de la camioneta, y estaba seco. No había forma de bajar un poco el vidrio sin que se mojara. Pero lo más aterrador es que yo estaba solo. Lo tercero es que en una oportunidad me mandaron a cubrir a una persona en San Francisco del Rincón, pero para ahorrar tiempo decidí pagar la caseta de cuota. Cuando ya iba de regreso hacia Silao, en eso por el espejo vi algo que me pareció raro, pues iba una persona en bicicleta, pero iba casi a la par de mí, y eso era imposible, porque no había forma de que él pudiera ir a la velocidad que yo iba. Y todavía más raro era que traía un impermeable amarillo, cuando todo el día estuvo haciendo mucho calor. Y recuerdo que así estuvimos parejos como 1 kilómetro, y cuando me distraje por unos momentos, lo perdí de vista. Lo busqué por ambos espejos, pero ya no lo vi más. Y en esa parte de la carretera no hay caminitos ni salidas estrechas, como para que pudiera salirse. Lo cuarto y último que me pasó fue cuando ya estaba a solo 2 minutos para llegar al centro de trabajo. Recuerdo que ese día toda la tarde iba escuchando La Mano Peluda en YouTube, cuando en eso desde adentro de la camioneta, en la parte de atrás, escuché claramente 3 golpes fuertísimos que me asustaron mucho. Pero no había forma de que alguien o algo estuviera en la parte de atrás, porque la camioneta iba llenita, hasta traía carga en la parte del copiloto. Por ende, no había forma de que alguien hubiera hecho esos golpes. Pensé que a lo mejor yo estaba sugestionado por escuchar todo el día La Mano Peluda, pero sí que escuchar eso me sacó un buen susto. Esto me pasó hace tiempo, y recuerdo que fue una noche muy oscura y sin luna. Yo me encontraba conduciendo hacia San Carlos, ruta que me obligaba a pasar por el Tular, una zona pantanosa cerca de Guaymas, Sonora. Este lugar es conocido por sus leyendas y oscuros rumores de rituales satánicos en los inicios de los 90s. A medida que me iba adentrando en el Tular, la neblina comenzó a espesarse, envolviendo mi coche como si fuera un manto, y el camino serpenteante, flanqueando por aguas estancadas y árboles retorcidos que parecían cobrar vida. En eso recordaba las historias que los lugareños contaban sobre figuras sombrías y ceremonias nocturnas, y un escalofrío me recorría el cuerpo. Y en eso más adelante, en una curva cerrada, mis faros del coche iluminaron una figura parada al borde del camino. Parecía ser una mujer vestida con ropas desgarradas y con el cabello cubriéndole el rostro como indigente. Reduje la velocidad para preguntarle si necesitaba ayuda,
pero algo en mi interior me gritaba que no parara, que siguiera adelante. Cuando pasé junto a ella, levantó su cabeza, y en eso sus ojos vacíos y negros se encontraron con los míos. Y la verdad que me dio un terror horrible y aceleré, intentando dejar atrás esa visión aterradora. Pero al mirar por el retrovisor, vi que esa figura me seguía. Vi que se iba deslizando sobre el agua del pantano con una velocidad imposible. Mis manos temblaban en el volante y mi respiración se agitaba, pues no había duda de que aquello que venía no era humano. Y esa figura se acercaba cada vez más, sus ojos vacíos fijos en mí, y yo con el corazón en la garganta. Pisé el acelerador a fondo, intentando escapar de lo que parecía ser una pesadilla viviente. Y justo cuando creí que me alcanzaría, la figura se desvaneció en la neblina. Llegué a San Carlos temblando y sin aliento. Nadie creyó mi historia. Solo lo atribuían al cansancio o a mi imaginación. Pero yo sé lo que vi esa noche en el Tular. Desde entonces nunca he vuelto a pasar por esa zona pantanosa. Y cada vez que oigo historias de rituales satánicos y apariciones fantasmales, una parte de mí revive el terror de aquel encuentro. Me llamo Ramón. Hace unos años trabajé como operario de vialidad de donde me jubilé. Estaba destinado en un destacamento al sur de la provincia. Cierto día llegó nuestro jefe con el relevo para que se quede una semana, ya que así eran turnos de 7 por 7 días. A mi jefe le encantaba cazar, así que siempre andaba listo con su escopeta en la camioneta. Esa noche volviendo con él nos metimos por la ruta de la Interpueblo, una ruta desolada, un camino rodeado de cerros y montes. Íbamos conversando cuando de golpe se nos cruzó algo delante del vehículo. Notamos que era una liebre que al ser iluminada por las luces de la camioneta se quedó quieta. Frenamos el vehículo y mi jefe sacó su escopeta y lo disparó. Yo vi clarito cómo le había dado, pero ese animal igual salió a los saltos, así que fuimos a ver, pero no encontramos nada. Seguimos nuestro viaje, que era de más o menos 2 horas, y en eso, a unos pocos metros, del monte salió un animal que saltaba como un canguro. Era un bicho mediano de tamaño muy extraño. La verdad, debo reconocer que sentí miedo, y mi jefe también. No podíamos reconocer qué animal era, y este dio un salto y desapareció por unos segundos, pero de pronto lo volvimos a ver detrás de la camioneta, y esa cosa se quedó parado en medio de la oscuridad. De nuevo mi jefe detuvo el vehículo, y atinó a bajar y a disparar a aquel misterioso animal. Así lo hizo y este cayó. Yo lo vi, pero lo dejamos atrás tirado. Subimos y nos fuimos. Sin embargo, a los pocos metros, volvió a salir del monte otra vez, pero esta vez se puso frente a nosotros y nos miraba. Yo le dije a mi jefe que volvamos y vayamos por la otra ruta, ya que había escuchado que por esa zona siempre pasaban cosas extrañas. Así que dimos la vuelta y nos largamos de ahí. Ya a unos kilómetros encontramos unas casas y bajamos a pedir un poco de agua. En eso contamos lo que nos había pasado y nos dijeron que ese ser nos estaba dando un aviso para que dejemos de cazar solo por cazar, que solo se debía matar para comer. Eso me recordó algo muy parecido a la Pachamama. Luego de eso quedamos convencidos de que quizás era real lo que esa gente nos dijo, o peor, quizás eso que se nos apareció era algo malo. Hace unos años, mi abuelo y mi tío emprendieron un viaje rumbo a Mexicali en plena madrugada. La carretera estaba completamente desierta, no se veía ni un alma, ni siquiera los habituales camiones que suelen cruzar en esos tramos. Mi tío iba al volante mientras mi abuelo ocupaba el asiento de copiloto. Avanzaban tranquilos, hasta que de repente, por el lado derecho de la carretera, apareció una figura humana. Pero no era una persona común. Era extremadamente alta, casi antinatural, y estaba inmóvil a la orilla del camino, como si los estuviera esperando.
Mi tío, sobresaltado, pensó que iba a atropellar a aquella figura. Sin embargo, mi abuelo, con una calma que no correspondía al momento, le dijo que no se preocupara y que siguiera adelante. Y así lo hizo, aunque no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor, mientras aquella silueta se perdía en la distancia. Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. A los pocos minutos, al seguir avanzando por el camino solitario, volvieron a encontrarse con la misma figura, en el mismo lado de la carretera. Era imposible que hubiera llegado ahí antes que ellos, especialmente en medio de la nada. Ambos sintieron como el aire se volvía pesado, como si algo invisible los estuviera rodeando. Mi abuelo, que pocas veces mostraba miedo, guardó silencio, mientras mi tío seguía conduciendo con las manos temblando sobre el volante. Nunca supieron qué fue lo que vieron aquella madrugada. Esa figura tan alta e inquietante. Eso parecía más una presencia que un ser humano. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha encontrado una explicación, pero ambos coinciden en algo. Lo que encontraron en esa carretera no era de este mundo. Duré 8 años dando auxilio mecánico en la carretera Saltillo-Zacatecas. Una vez me tocó guardia solo. Mi compañero se enfermó y ya de regreso de Concha del Oro, Zacatecas, hasta Saltillo, Coahuila, como a 30 kilómetros en la oscuridad. En eso vi a una mujer con un niño de la mano, que iban caminando por el acortamiento. Ahí era puro monte, no había ningún ranchito ni casas. Yo conozco bien toda esa carretera, así que frené la unidad y me bajé. Pensé en alguna falla de su auto. Me acerqué y le pregunté si necesitaban ayuda. La muchacha me dijo que habían tenido un pequeño accidente y dejaron el carro en la gasolinera para arreglarlo. Le pregunté a dónde se dirigían y me dijo, aquí adelante, a Puerto Piñones. Vamos, ahí los dejo, les dije. Subieron y nos fuimos. Llegué y eran las 3 de la mañana. Estaba haciendo frío, así que les dije que les invitaría un café. Pero la mujer me dijo que no, porque ya los esperaban. Y en eso me apuntó el lugar y miré, y había una casita en la esquina. Ella se despidió y yo entré al restaurante. Al rato salí y me subí a la camioneta, y vi que en el asiento del copiloto estaba la bolsa de la muchacha y una carpeta con papeles. Ahí vi su nombre y el del niño, así que decidí llevárselos a esa casita que me había dicho. En eso fui y toqué y salió un señor ya grande, medio dormido, y me preguntó qué se me ofrecía. Así que le dije, hace ratito traje a una muchacha y un niño que venían por la carretera para su casa, y dejó esto en mi camioneta. El hombre tomó los papeles y los vio, y en eso empezó a llorar. Después le llamó a su señora. Fue tremenda la situación porque después de eso fue un lloradero. Cuando se calmaron, el señor me dijo que me invitaba a un café y que me quería contar algo. La muchacha y el niño eran mi hija y mi nieto. En eso me mostró una foto grande que tenía en la pared, y ahí estaba la muchacha, un joven y el niño. Hace 4 años, mi muchacha, mi yerno y mi nieto venían de San Juan de los Lagos, y a 20 kilómetros de aquí, un tráiler los sacó del camino, donde murieron mi hija y mi nieto. Mi yerno quedó muy grave, pero se recuperó. Yo necesitaba estos papeles para arreglar unos terrenos que tengo aquí. Y mira, ella me los trajo. Al saber todo eso, yo sudaba frío. Más tarde me despedí y regresé al restaurante, y ya no me moví hasta que amaneció. Todo el tiempo en el camino, pensaba que se me aparecerían la muchacha y el niño. Luego de esa vez, ya nunca salí a carretera sin compañero, y mucho menos de noche. Quiero compartirles algo que me pasó hace ya varios años, cuando trabajaba como repartidor de pan. Cuando era más joven empecé a trabajar en una panadería, como chalán, y luego salí a vender. Ahí fue cuando aprendí a manejar, ya que el chofer con el que salía me enseñó, para que él pudiera irse de infiel con otra muchacha de la panadería, y yo así terminara su ruta. Recuerdo que era el cambio de horario, y en la última parte de la ruta,
Tenía que ir por un camino de monte abandonado que estaba muy oscuro. Para llegar a la comunidad me tomaba 1 hora y media aproximadamente. Y en eso, en un tramo, recuerdo que no había ni una luz y ni una sola casa. Pero yo estaba acostumbrado a ir por ahí. Recuerdo que en ese tramo iba a una velocidad algo rápida, ya que quería terminar rápido, para pasar por mi compañero en cierto lugar y llegar a descansar a casa. Y ya empezando ese tramo más oscuro, en eso empecé a escuchar a un perro ladrando detrás de la camioneta. Yo seguía avanzando, y en eso escuchaba cómo me gruñía. Ya sacado de onda, miré por el espejo para ver cómo era capaz de seguirme el paso. Y cuando lo hice, noté que eso no era un perro, porque esa cosa corría en 4 patas. Tenía ojos entre amarillos y rojos, estaba encorvado y era muy alto. Y esa cosa miraba a mi espejo, mirándome a mí. Inmediatamente aceleré la camioneta hasta donde pude. Era una camioneta viejita pero rendidora. En terracería corría bastante bien. Avancé un poco y dejé de escucharlo. Miré para atrás para ver dónde lo dejé. Y de pronto, de entre la polvadera, a gran velocidad, esa cosa salió. Pero esta vez en su mirada se le notaba el odio. Y eso logró darme alcance fácilmente. Y comenzó a golpear la parte de atrás de la camioneta. Y yo sentía como si me fuera a voltear. Me costó mucho retomar el control. Cuando comencé a ver las luces de las primeras casitas, hice sonar el claxon muchas veces para que la gente saliera a ayudarme. Y esa cosa golpeaba con más fuerza. Y de pronto, escuché un disparo. Y luego solo quedó el ruido de la camioneta. Llegué a una de las primeras casas y frené de golpe. El señor tenía una escopeta en la mano y me preguntó si estaba bien. Le dije con nervios que sí. Y en eso me preguntó que si eso que me seguía era un caballo. A lo cual le dije que no, que esa cosa era como un perro. Y él me dijo, pero si eso era bastante alto y grande para ser un perro, mira cómo dejó tu camioneta. Y ahí noté que toda la parte de atrás estaba prácticamente destruida. Estuve ahí una media hora en lo que logré calmarme, pero sabía que tenía que apresurarme, puesto que tenía que volver por el mismo camino. Terminé mi ruta y antes de salir del pueblo, el señor me dijo que tuviera mucho cuidado y mucha suerte. Según ellos, esa cosa mataba a su ganado seguido, y sabían que siempre andaba por ese camino. Salí lo más rápido que pude, estaba nervioso. Entré a la zona sin luz, y en eso un faro me comenzó a fallar, y de pronto la camioneta se me comenzó a tironear. Sabía que se desconectó el cable de la bobina, y que pronto se apagaría, y ya no la podría arrancar por la pila. Con miedo paré la camioneta, bajé rápidamente, abrí el cofre y ajusté el cable. Después corrí a la puerta y me metí, cuando de pronto escuché que algo le dio un golpe a la camioneta, y esta se me apagó. Yo prácticamente llorando giraba la llave para que encendiera, y luego de unos intentos arrancó, y apenas lo hizo, pude escuchar que esa cosa comenzó a gritar de un modo anormal. Sentía que estaba gritando justo en mi oído. Salí de ahí lo más rápido que pude, y ya entrando a la carretera había más luz, y en eso mi faro extrañamente encendió de nuevo. Pasé por mi compañero y me preguntó que por qué tardé. Yo le conté lo que me pasó, y me dijo que me había estado marcando puesto que ya eran pasadas las 12. Nuestra ruta, por muy tarde que fuera, la terminábamos a las 10 de la noche, y a la velocidad que fui, tenía que haber terminado media hora antes. Llegamos al local, y le expliqué al jefe por lo de la camioneta. Él me dijo que conocía al señor que me ayudó, y en la mañana le marcó y hablaron. El patrón no me dijo nada, y nos dejó otra camioneta mientras reparaban esta. Trabajé ahí otros 2 años, y pasé por la misma carretera varias veces, y en eso descubrí algo. Cuando entras en ese tramo hay que ir con las luces apagadas, e ir solo con la luz de la luna conduciendo muy despacio. Y al hacer eso a esa cosa solo se la escucha aullando de fondo, pero no se te acerca. Aún recuerdo la expresión de miedo de mi compañero cuando lo escuchó por primera vez.